Vamos a Apocalipsis, capítulo 14. Vamos a leer los versículos del 14 al 20. Para los que llevéis poco tiempo entre nosotros o nos visitéis hoy puntualmente, haceros saber que estamos inmersos en una serie de sermones sobre el libro del Apocalipsis. A veces hay pausas, pero en principio somos lo más regulares posible y empezamos en Apocalipsis 1, obviamente, y en la providencia de Dios terminaremos en Apocalipsis 22. Y ahora estamos en el capítulo 14. Si alguien quiere seguir esta serie u orientarse o refrescar cosas de ella, sabéis que está toda subida en nuestro canal de YouTube, en una lista de reproducción que se llama Sermones sobre Apocalipsis. ¿De acuerdo? Ahí tenéis todos los sermones. Y hoy vamos a estar leyendo el final del capítulo 14, que al mismo tiempo es el final de la cuarta sección del libro del Apocalipsis. Sabéis que cada sección, desde diferente óptica, desde diferente ángulo, nos está presentando la historia de la Iglesia, la historia de la era del Evangelio, desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida y consumación. Y hoy estamos terminando nuestra cuarta sección del libro del Apocalipsis. Así que vamos a estar hablando, cómo no, de la segunda venida del Señor. Y lo enlazamos con lo que hablamos la semana pasada. Una iglesia ejemplar es aquella que, entre otras cosas, aguarda la venida del Señor, que es nuestra bendita esperanza, como dice el apóstol Pablo en la carta a Tito. Vamos a leer los versículos del 14 al 20, que es el pasaje en el que estaremos esta mañana orando, ¿de acuerdo? Así que acompañadme todos. Apocalipsis, capítulo 14, versículos del 14 al 20. Y dice así la palabra del Señor. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar, fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Hasta aquí la palabra del Señor, y su iglesia responde unánime: amén. Señor, te rogamos que en tu gracia bendigas tu palabra en esta mañana, a través de Jesús. Amén. Amén. Bien. Os animo a que mantengamos la Biblia abierta por este capítulo, que tengamos puesto el punto del libro o la cinta, porque iremos, como sabéis, volviendo siempre al pasaje. En el año 1939, no solamente terminó nuestra guerra civil, ni empezó la Segunda Guerra Mundial, sino que además se produjo un evento literario en la historia literaria del siglo XX, y es que el escritor estadounidense John Steinbeck, premio Nobel de Literatura más tarde, en 1962, publicó la novela titulada Las uvas de la ira, de la que más tarde se hizo una película, un año después, una exitosa película dirigida también por John Ford, el de los westerns, para quien le guste el género. Y la obra, Las uvas de la ira, defendía la causa de los trabajadores temporeros en los campos frutales de California, en plena depresión económica en Estados Unidos, tras el crack del 29, y Steinbeck eligió este título, Las uvas de la ira, para sugerir que la revuelta social
la presión de los sindicatos, las políticas de corte socialista, eran una expresión del justo juicio de Dios sobre los malvados capitalistas. Él no estaba diciendo que el mensaje bíblico acerca de las uvas de la ira fuera este, pero utilizó la imagen para titular esta novela, hablando del descontento y el desagrado social que había entonces en un sector de la sociedad norteamericana, especialmente los trabajadores del campo. Y es que esta imagen, las uvas de la ira, nos evoca irremediablemente al campo, ¿no? Pensamos en las uvas y automáticamente nos imaginamos grandes viñedos, grandes extensiones, viñas. Pero esta imagen está tomada de las Escrituras, ya no del Antiguo Testamento, que también, pero muy especialmente está tomada de Apocalipsis 14, el pasaje que vamos a estar considerando hoy, donde se presenta el juicio de Cristo sobre el mundo pecador. Hay un ángel que llama a Cristo a blandir su hoz y recoger, como vemos en el versículo 19, los racimos de la tierra. Este pasaje no describe la lucha de una clase social contra la otra, ni siquiera insinúa esto, como sí lo hace el marxismo y el socialismo, con todos los problemas que eso genera, por supuesto, también. De lo que habla es de la santa ira de Dios contra una humanidad alejada de Él, voluntariamente alejada de Él. Y Apocalipsis 14, versículos del 14 al 20, que hemos leído, subraya lo presuntuoso, precisamente, que es que ningún pueblo, que ninguna sociedad, que ningún estrato social pretenda esgrimir algo parecido a la ira de Dios en representación de Él. Es la ira de Dios, no es la ira del hombre, que siempre es injusta, muchas veces egoísta, descontrolada y violenta. Dios no es así. Dios es control, Dios es justo, Dios es santo, Dios es bueno y no es violento, es todopoderoso. Todopoderoso. Solo, además, nos dice este pasaje, que el Hijo del Hombre, a quien veremos aquí, el Señor Jesucristo, es quien está capacitado para ejecutar precisamente esa ira sobre el mundo. Solamente Él. Y de nuevo, las uvas de la ira lo que representan es esta humanidad rebelde y apartada de Cristo, que va a sufrir el juicio por su rebeldía y su rechazo a Cristo. Y con estos versículos de Apocalipsis 14, como hemos dicho antes, concluye esta cuarta sección del libro. En la primera vimos los capítulos del 1 al 3, donde Cristo revela su gloria y se dirige a las 7 iglesias de Asia, ¿recordáis? Luego la segunda sección introdujo aquellos 7 sellos que mostraban a Cristo reinando a lo largo de la historia para preservar a su pueblo. Luego la tercera sección, ¿recordáis los capítulos del 8 al 11? Aquellas 7 trompetas que son los 7 juicios que anuncian la victoria inevitable de Cristo sobre un mundo rebelde. Y llegamos a esta cuarta sección, el que estamos concluyendo hoy, que fueron los capítulos, ¿recordáis?, del 12 hasta hoy el 14, donde se nos muestra la guerra espiritual que se libra entre las bambalinas, en la trastienda de la historia de la humanidad y especialmente la historia de la Iglesia. Y recordáis, vimos al dragón, vimos a sus 2 bestias, vimos a Babilonia la Grande, vimos un mensaje de consuelo en Apocalipsis versículo 13, ¿recordáis? 14-13, acerca de los muertos que mueren en el Señor. Y ahora concluye este pasaje de una forma culminante. Al final de cada una de las secciones de Apocalipsis que hemos ido viendo, que es la misma historia repetida desde la cruz hasta la venida del Señor, desde diferentes ópticas y con diferentes énfasis, se nos ha llevado siempre al final de cada sección, y si no lo podéis comprobar por vosotros mismos, a una especie de culminación de todo, dando un pequeño vislumbre de lo que implica el juicio de Dios, el juicio final de Dios sobre este mundo pecador.
Podéis comprobarlo por vosotros mismos. Pero ahora, por primera vez, vamos a ver la consumación de la ira de Dios. Vamos a ver la consumación del juicio final de Dios en la venida de Cristo, en su segunda venida. Juan había escrito antes en Apocalipsis 1:7, ¿recordáis? He aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y Juan nos muestra ahora lo que ve. Fijaos, versículo 14. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Nos está relatando el fin de los tiempos y la siega final de la tierra, ya que en todo este pasaje hay un énfasis, y es lo que me voy a proponer demostraros a partir de ahora, que el énfasis de este pasaje está en el carácter universal del juicio final que traerá Cristo al mundo. Este es el énfasis en el que vamos a incidir hoy. Y cómo esto, por supuesto, afecta al mundo y afecta a la Iglesia. No olvidemos que estamos en una sección en la que se nos habla de los enemigos de Cristo y de la Iglesia, atacando hasta la venida del Señor, y al mismo tiempo al Señor preservando a su pueblo en medio de esa gran tribulación en la que estamos. Y el primer versículo que ya hemos leído, el versículo 14, nos está hablando de el Hijo del Hombre que viene en gloria para usar la hoz, para juzgar. Y es que sí, el regreso del Hijo del Hombre mostrará su gloria y mostrará su triunfo. De hecho, la nube blanca sobre la que Él viene refleja esa santidad deslumbrante de Dios. En el libro del Éxodo, ¿recordáis? La nube hacía resplandecer el rostro de Moisés al entrar en el tabernáculo, tanto que luego al salir él tenía que cubrirse, porque refulgía completamente. Eso sí que era un skincare, ¿no?, como dicen ahora, y no las tonterías que se hacen algunos. Refulgía completamente con santidad. Jesús le dijo al infame sumo sacerdote Caifás que su divinidad quedaría verdaderamente probada el día en que, ¿recordáis lo que dice? Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Jesús ascendió, de hecho, como vemos al principio del libro de los Hechos de los Apóstoles, ascendió en una nube. Y los ángeles le dijeron a los discípulos que se habían quedado así mirando, ¿qué miráis? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Señor subió en una nube y vuelve en una nube brillante y gloriosa. Daniel, el profeta, también anunció la entronización de Cristo, recordáis en Daniel 7, diciendo, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, ¿recordáis? ¿Sí? Es muy recurrente venir a este pasaje a lo largo del libro del Apocalipsis, es inevitable. Así que sí, el que regresa en la nube en Apocalipsis 14:14 nos queda muy claro quién es. Es el mismísimo Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo en gloria, que vuelve para consumar la historia de la redención con su juicio final. Y Jesús, fijaos, lleva en la cabeza una corona de oro y podemos decir que es una corona de laurel dorado. ¿Por qué? Si no nos lo está diciendo. Bueno, la palabra griega que utiliza es estéfanos, no diadema, ¿recordáis? Diadema era la corona que llevaban los reyes, en griego, y aparece en Apocalipsis muchas veces. Aquí está utilizando estéfanos, que era la corona de victoria, que se daba bien a los atletas, o la que se otorgaba, corona de laurel, a los generales romanos de aquel tiempo que habían vencido. Así que este rey, este Hijo del Hombre que viene en las nubes, viene para vencer. Es más, no viene para vencer, ya ha vencido. Por eso tiene la corona. Él venció en la cruz del Calvario, ha reinado en poder y consumará su reino completamente porque Él ya ha vencido en su venida. Y esto es lo que estamos aguardando.
Y aquí se le representa como el que venció y ganó. ¿Qué ganó? El derecho a juzgar. Él es el único digno de juzgar al mundo, como estamos viendo sistemáticamente en el libro del Apocalipsis. Y tiene una voz aguda que confirma esto precisamente. ¿Recordáis en las parábolas del Señor? Jesús anunció que volvería para separar a los justos de los impíos. Dijo la parábola de la mies y de la siega y de la mala hierba, ¿recordáis? Mateo 13, cuando dice, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Recordáis? El Nuevo Testamento vincula siempre el regreso de Cristo con el juicio inmediato. Hay algunas interpretaciones de Apocalipsis que hablan de intermedios, de segundas venidas en varias fases. No, Juan nos está mostrando a Cristo viniendo en victoria con la hoz. No hay demora. La siega comienza cuando Él viene. Los justos y los injustos son separados en la venida del Señor. En el mismo sentido, Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Cristo ya está reinando. Cristo hará en su venida, hermanos, amigos, Cristo hará en su venida todo lo que dijo que haría cuando viniera. Sin excepción. No es una venida en fases ni en fascículos. Pablo enseñó exactamente lo mismo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Este es el gran acontecimiento que espera la Iglesia, nuestra bienaventurada esperanza, hermanos. Y no habrá confusión de eventos, sino una condición gloriosa que nos aguarda a todos. Cuando Él venga, estaremos siempre con el Señor, como Él dice en 1 Tesalonicenses. Este es el Hijo del Hombre que vemos en este versículo 14 llegar en las nubes. Nuestro Señor Jesucristo a traer el juicio final. Ahora, después de esta gloriosa presentación que nos hace Juan, Jesús habla desde la nube y describe este juicio final como una especie de doble, dicho Jesús, Juan describe este juicio final y habla de él como una doble siega. Y la vemos en los versículos, que es la siguiente sección, versículos 14 y 16. Aquí nos vamos a quedar. Vamos a ver la siega de la mies de la tierra. ¿Todo el mundo sabe lo que es la mies? Cuando hablamos de mies, hablamos de campos de trigo, ¿no? ¿De acuerdo? La mies de la tierra es el trigo. Cuando hablemos de mies, hablamos de trigo. Ya. Y es de lo que se nos habla aquí. Pero cuidado, hay una doble siega en la que los creyentes serán apartados para Él y recibirán su recompensa eterna, pero aquellos que le rechazaron serán castigados con juicio eterno. O sea que este juicio de dos caras se está reflejando aquí en esta visión de Apocalipsis 14, del 14 al 20. Y curiosamente, esta doble siega, o esta siega que tiene, es como una moneda que tiene dos caras, está sacada esta imagen de la lectura que nuestro hermano Adrián ha tenido antes. Joel capítulo 3, versículos 12 y 13, fijaos, dice, despiértense las naciones, suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Escuchad ahora. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Como hemos dicho tantas veces, para entender Apocalipsis tenemos que conocer el Antiguo Testamento. Hay más de 400 citas directas a pasajes del Antiguo Testamento en Apocalipsis. ¿Os parece poco? Y esta profecía nos ayuda a ver de nuevo que son dos ciegas, o mejor dicho, hay una siega y luego hay una vendimia. ¿Todo el mundo sabe lo que es una vendimia? Vendimiar es recoger la uva, ¿sí? La uva. Es segar la uva, por así decirlo, los racimos. Bien. Pero, de nuevo,
Son dos siegas en un mismo y único evento, el juicio de Dios sobre las naciones. Joel las pone juntas en su profecía y aquí el apóstol Juan en su visión las pone juntas también. Es el juicio sobre las naciones. La primera siega, o sea, la siega, es la cosecha de los elegidos para salvación, la Iglesia. La segunda es la vendimia de los impíos alejados de Dios, destinados a la prensa del lagar de la ira divina. ¡Wow! Y tenemos el versículo 15 que nos habla de otro ángel. Este ángel, hermanos, es curioso, es el cuarto de este capítulo 14. Los hemos visto ángeles en el versículo 6, en el 8, en el 9, en el 15. Y estos primeros tres ángeles anunciaban la venida del juicio. Este ángel es diferente. Este ya da la orden de ejecutarlo. Es distinto. El tiempo ha llegado. Sale del templo celestial de Dios, lo cual quiere decir que si sale del templo celestial de Dios, que simboliza la presencia misma de Dios, ¿de dónde viene este mensaje? De Dios Padre. El mensaje lo trae Dios Padre. Y clama a gran voz al Hijo del Hombre, que está sobre la nube, y le está anunciando esa siega tan esperada por la Iglesia durante siglos. ¿Qué dice? Le dice el ángel al Hijo del Hombre. Y atención, es una orden. Es muy fuerte en el griego original, es un imperativo muy fuerte. Mete tu hoz y siega porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. En medio de todo esto, hay al menos 5 enseñanzas que podríamos destacar. No sé si decirle aplicaciones, pero 5 enseñanzas que podríamos destacar. Primero, se está dando una orden al mismísimo Hijo de Dios. ¿No suena raro? Es como un ángel le da una orden al Señor Jesucristo. Bueno, recordemos en primer lugar que Apocalipsis nos habla en símbolos, nos habla en imágenes, nos habla en conceptos simbólicos y espirituales. Así que no podemos imaginarnos un ángel en los cielos, ni este ni ningún otro, diciéndole al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Trinidad, al Dios Hijo, ningún ángel diciéndole lo que tiene que hacer. Estamos todos de acuerdo aquí. Entonces, ¿por qué vemos esto aquí? ¿No es Cristo aquel en quien habita toda la plenitud de la deidad? ¿Necesita que un ángel le diga a Cristo lo que tiene que hacer? De nuevo, estamos hablando en lenguaje simbólico y alegórico propio del libro del Apocalipsis. ¿Recordáis que Jesús mismo en la tierra había dicho en el Monte de los Olivos que aparte del Padre nadie conoce el día ni la hora? ¿Recordáis? Sí, recordáis, ¿no? Solo mi Padre. Claro, y Jesús está hablando como verdaderamente hombre, que era. Pero lo que Jesús entonces declaró es ahora expresado por Juan en lenguaje apocalíptico, que no siempre atiende a cómo hacemos nosotros las cosas. El ángel comunica de parte del Padre al Hijo que el tiempo de la siega ha llegado. No significa que ahora en los cielos, desde su ascensión, Cristo ignore el momento. Por supuesto que como el Hijo de Dios sabe el momento en el que Él viene, sino que nos enseña que dentro de la Trinidad hay roles y tareas específicas, que unas dentro de esa divinidad y de esa igualdad al mismo tiempo hay diferencias, no inferioridades. Dios Padre tiene unos roles, el Hijo tiene otros y Dios el Espíritu Santo tiene otros. Y ahora se anuncia que el tiempo de la gracia ha terminado. Este imperativo no es tanto una orden como un anuncio de que el tiempo de la gracia sobre la tierra se acabó. Ya no habrá paz para los malvados. Jesús dijo, ¿recordáis? En Juan capítulo 5, el Padre todo juicio dio al Hijo y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Este día ha llegado. Y se proclama en los cielos. No lo olvidemos. Hay un tiempo para la gracia
que terminará. Y Cristo hará aquello para lo cual el Padre lo designó, juzgar al mundo. Segunda cosa que nos enseña este pasaje, y es que la Iglesia es comparada con la mies, o sea, el trigo. Se nos dice que está madura, y literalmente esto en griego transmite la idea de madura al máximo. O sea, ha llegado a un punto de madurez que si no se siega ya, se va a echar a perder. Se va a podrir. No va a servir, o sea, que ya ha llegado al límite. O sea, ya no hay tiempo para más. De nuevo, Juan el Bautista, ¿recordáis? Él usó la figura del trigo para hablar de los piadosos y de la paja para hablar de los impíos. ¿Recordáis? Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Estas son palabras de Juan el Bautista. Y luego Jesús en la parábola del trigo y de la cizaña también mostró esta diferencia entre el trigo y la cizaña. Es decir, hermanos, hay una diferencia cualitativa entre los impíos y los piadosos, que no proviene de los méritos humanos. Es decir, la diferencia entre el justo y el pecador, o vamos a decirlo, entre el impío y el impío, no es un mérito propio. No es que vengamos a este mundo siendo piadosos o impíos. No es que por méritos propios y por un trabajo interior lleguemos a ser piadosos o impíos. Hermanos, todos venimos a este mundo siendo impíos. Todos. Pero la gracia de Dios ha obrado en nosotros. Y esa es la gracia que marca la diferencia entre unos y otros. El mérito no está en nosotros. El mérito, la dignidad y la obra está en Dios. Jesús explicó, precisamente cuando explica a sus discípulos la parábola de la siega, en Mateo 13, la siega es el fin del siglo, o sea, de la era. Y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero, entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. Así que la pregunta es inevitable. ¿Iremos al granero de Dios o iremos al fuego eterno? Pues la respuesta depende de cómo has respondido al Evangelio. No hay mucho más que decir aquí. Si lo hemos recibido por fe, dando fruto para Dios, o si lo hemos rechazado para seguir nuestros propios deseos. Esa es la diferencia. Pero hay una tercera cosa que aprendemos también, y es que el ángel, como hemos dicho antes, proclama que la mies está madura. Es decir, que hay que segar ya, que está en su punto completo. Y esto nos demuestra otra cosa, hermanos, que Cristo regresará, y lo hará. Cristo regresará cuando el número completo de sus escogidos haya sido reunido por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. Ninguno de los que el Padre dio al Hijo se perderá, ni uno solo. De ahí que vemos la relación directa entre la siega final y la proclamación del Evangelio en todo el mundo. Dios tiene fijado un día. El día es inamovible. ¿De acuerdo? Pero el día no vendrá hasta que la Iglesia haya proclamado el Evangelio en todo el mundo. Suena raro, ¿no? Pero así es como obra el misterio de la soberanía de Dios. Él es soberano, pero el hombre es responsable. Él ha decretado esa responsabilidad. Pero hay una relación. Si no hay evangelización, no habrá segunda venida. Pero será la evangelización consumada la que hará que venga la segunda venida. Átame esa mosca por el rabo, que se suele decir.
Sus caminos no son nuestros caminos, pero así es como Dios va a obrar. Y nosotros estamos llamados a proclamar el Evangelio a toda criatura. La Iglesia no debe descentrarse. Nosotros no estamos aquí para ofrecer consejos de autoayuda, hacer sentir mejor a la gente, hacer crítica social. Ese no es el trabajo de la Iglesia, en absoluto. Nuestro centro, nuestro foco es predicar la redención del pecado por medio de la sangre de Cristo. Este es nuestro objetivo. Como proclamó el apóstol Pedro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solus Christus, solo en Cristo. Cuarta cosa que aprendemos. Esto es una metáfora agrícola, como podéis ver. Se habla de siega, se habla de trigo, más tarde se hablará de la vendimia, del lagar. Estamos en un entorno agrícola, ¿verdad? Trabajar en el campo, si alguno de los que están aquí lo ha hecho, sabe que es durísimo. No es cualquier cosa, es arduo. Claro, nosotros vivimos en una era tecnológica que espera resultados así, ¿no? Y que los obtiene así, de hecho. Metes una moneda en una máquina y tienes un refresco frío, frío, frío en 3 segundos. ¿Bien? Pero la obra de Dios funciona de otra manera. Requiere sembrar, regar con oración, cultivar, esperar, podar, es decir, paciencia. Trabajo y paciencia. Así que, hermanos, no debemos desanimarnos si no vemos fruto inmediatamente en nuestra obra de evangelización o de discipulado con otros, sean personas a las que llevamos el Evangelio, sean nuestras familias, sean nuestros hijos. Hermanos, el Evangelio no es una máquina expendedora de creyentes, pero a veces la usamos así. Si he echado la monedita, ¿cómo es que nos sale el refresco? Y empezamos a darle así, taca, 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 ¿no? Para que salga la botella. Nadie lo ha hecho aquí, ¿verdad? Está muy mal, no lo hagáis. A veces tratamos así al Evangelio, lo zarandeamos como diciendo, esto no funciona. Las cosas no funcionan así. Dios tiene su tiempo, pero nos ha encomendado una obra, nos ha encomendado una labor. Y el ministerio fiel exige trabajar pacientemente. Debemos de hacer las cosas a la manera de Dios, de acuerdo con la palabra de Dios, en el poder soberano de Dios y al tiempo de Dios. No hay otra. Por eso Pablo exhortó, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y quinto, aunque somos colaboradores en la siega con Dios, porque la obra es de Él, no lo olvidemos nunca, hemos de encomendarnos precisamente a Él. Si no es nuestra obra, si Él nos la manda, si Él sabe de nuestras flaquezas, debilidades, incompetencias, que son unas cuantas, debemos de encomendarnos a Él, porque la ejecuta Él al final. Dice el versículo 16, fijaos, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue segada. ¿Cómo hace esto el Señor Jesucristo? Bueno, a priori lo hace mediante la proclamación del Evangelio, llamando personalmente a cada creyente, diciéndole personalmente en su corazón, sígueme. Esto lo hace el Señor. Él mismo dijo, ¿recordáis? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Y también dijo el Señor, ¿recordáis? Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. Hermanos, es Cristo
quien por medio de su muerte expiatoria y por medio de su palabra está reuniendo hoy un pueblo hasta el día de su regreso. Quiero decir una cosa muy clara, no somos salvos por una iglesia determinada, por una iglesia local determinada, no somos salvos por una denominación determinada, no somos salvos por un predicador determinado, somos salvos por medio de Jesucristo, en quien hemos creído. En ningún otro hay salvación, no hay ningún otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Él nos asegura, Él, que algún día nosotros seremos reunidos en su granero de gloria eterna. Él. No perdamos esto de vista. Así que ya hemos visto por encima esta siega. Me permitiría hacer unas cuantas aplicaciones al final del sermón, pero creo que es bueno que no perdamos la dinámica agrícola del asunto, ¿eh? Así que pasemos ahora a la última sección del pasaje, que son los versículos del 17 al 20. Y vamos a ver este lagar de la ira de Dios. Si alguien no sabe lo que es un lagar, lo explicaremos, ¿de acuerdo? Y a lo largo de todo el libro del Apocalipsis, de principio a fin del libro, las buenas noticias de salvación siempre van acompañadas de la destrucción de los enemigos de Cristo. Y además de la preservación del pueblo de Dios, la Iglesia. Hemos visto la siega sobre la mies de la tierra, en la sección anterior. Ahora en estos versículos, del 17 al 20, se describe la vendimia sobre la viña de la tierra, siguiendo el mismo esquema que hemos visto antes de Joel capítulo 3. Lo vuelvo a leer, ¿de acuerdo? Despiértense las naciones, suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Primero, fijaos, echad la hoz, porque la miel está ya madura. Esto ya lo hemos visto. Ahora viene lo siguiente. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. El lagar es el sitio donde se prensa la uva, para que salga el caldo, el mosto, que luego más tarde llegará a ser vino. ¿Sí? Las cubas es donde se almacena precisamente ese vino para que fermente, o ese caldo de uva para que fermente y llegue a ser vino. Bien. Esta visión de Apocalipsis 14 presenta dos tipos de siega, ya lo hemos visto, ¿verdad? Son dos. Y esta segunda siega termina, o sea, la vendimia, termina con la o empieza, mejor dicho, con la aparición de otros dos ángeles. Todo esto nos tiene que hacer entender que la obra de la siega y de la recolección del pueblo de Dios y del juicio de los impíos es una obra que Dios está efectuando también de manera angelical. Los ángeles, a los cuales no vemos, y son seres reales que existen, son siervos de Dios, que están preparados para hacer su voluntad en el mundo. Estamos rodeados de ellos. No los vemos, pero están obrando en el mundo, siguiendo las directrices y el consejo de Dios. Tampoco vemos a otros ángeles, que sabemos a quién siguen y a quién pertenecen, como son los demonios. Son espíritus, son seres espirituales caídos. Y por eso estamos en medio de este gran conflicto, esa guerra espiritual de la que hablamos, ¿sí? Pero aquí nos hemos de enfocar en los ángeles de Dios, aquellos que están para obedecer al Señor, pero también para guardar a su iglesia. Y es un gran consuelo, hermanos, sin caer en cosas fantasiosas que a veces se han visto en películas de Hollywood, saber que el pueblo de Dios está siendo preservado por estos seres. ¿Recordáis las palabras de Gehazi, aquel siervo que dice al profeta Eliseo, ¿no? O más bien el profeta Eliseo le dice a Gehazi, dice, son más los que están con nosotros, ¿no? Que los que están contra nosotros, ¿no? Y están todos esos ejércitos con esos especie de carros, como así es como lo veía él, ¿no? Esos carros protegiendo al pueblo de Dios, ¿no? A los ejércitos de Dios, ¿no? Bien, bien, de nuevo.
esta visión de Apocalipsis nos habla de dos ángeles. Y vemos, se nos habla de él en los versículos 17 al 18, dice, otro ángel salió del templo que está en el cielo, también de parte de Dios, es un mensaje y es una labor dictaminada por el Dios del cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel más, ¿de acuerdo?, que tenía poder sobre el fuego. Bueno, pues cuántas cosas aquí, ¿no? ¿Qué es esto del fuego? Bueno, ¿recordáis los capítulos 6 y 8? Hace tiempo ya, pero bueno, igual recordáis. Cómo las almas de los mártires estaban bajo el altar celestial y sus oraciones eran presentadas delante de Dios como incienso sobre el fuego del altar, que ascendían, ¿os acordáis más o menos de la idea? Bien. Aquello nos enseñó una cosa, que el juicio de Dios sobre este mundo malvado también está relacionado con las oraciones de la Iglesia en el cielo y en la tierra pidiendo justicia. Si hemos dicho que la venida del Señor a recoger a su Iglesia está relacionado con la obra de la evangelización que lleva a cabo la Iglesia, aquí estamos diciendo que la obra final de juicio sobre el mundo está relacionada con las oraciones de la Iglesia. Yo no sé cuántas veces le pides al Señor que haga justicia sobre este mundo. No tu justicia, no que arregle tus asuntos personales, no que se encargue de tus pequeñas y mezquinas necesidades. Justicia a nivel universal, completo, que consume su reino en el mundo. ¿Es algo que le pedimos a diario? ¿O que nos quite el dolor de muelas que no nos deja vivir? Sí, yo sé que a veces un dolor de muelas puede eclipsarte la mente muchísimo. Yo no lo sé, pero lo sé por mi mujer. No digo que tenga la mente eclipsada, quiero decir que... Perdón. Pero hermanos, ¿pedimos por la venida del reino de los cielos? Es una buena pregunta que debemos hacernos. El reino ha venido a nuestras vidas, a nuestros corazones. Se expresa en el mundo por medio de la Iglesia ahora. Pero pedimos la consumación universal del reino de los cielos, que Dios haga justicia en este mundo y que Él sea glorificado. Es una buena pregunta que nos deberíamos hacer. De nuevo, esta imagen de las almas orando ante el altar celestial del incienso, ante ese fuego, ¿recordáis el ángel que luego coge de ese fuego, lo mete en un candelero y lo arroja sobre la tierra? ¿Y hay juicio? ¿Recordáis? Bueno, esto es un poco similar, ¿no? Es ese altar que tiene autoridad sobre el fuego. Seguramente es ese ángel que cogió esas brasas y las lanza sobre la tierra como expresión del juicio. Seguramente es el mismo que tiene autoridad sobre el fuego, o poder sobre el fuego. ¿Bien? El juicio de Dios sobre este mundo malvado, juicio definitivo, está relacionado con las oraciones de la Iglesia. Y ahora en Apocalipsis 14, este último ángel vuelve a ordenar con gran voz. Versículo 18. Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Otra vez lo mismo. La maldad de la tierra ya está completa. Ya no puede haber más maldad. Toda la maldad que tenía que haber, toda la que se tenía que llegar, se ha consumado. Es tiempo de vendimiar. Se acabó la gracia. Viene el juicio. ¿Han habido juicios a lo largo de la historia sobre la maldad de los hombres? Por supuesto. Pero esto no es un juicio. Este es el juicio. El último. El definitivo de todos. Y es muy interesante, a mí me llamaba mucho la atención cuando lo estaba preparando, no sé si os pasa un poco a vosotros, porque esta vendimia de los malvados de la tierra es ejecutada por ángeles. Cristo parece que no está implicado, ¿no? Él tiene la hoz para segar la mies, que es su iglesia, pero parece que no, suena como que no se quiere manchar las manos, ¿no? Le encomienda la destrucción de los impíos a los ángeles. Bueno, realmente no es así. De nuevo, estamos hablando de imágenes y de símbolos y de alegorías, que nos hablan, ojo,
nos hablan de realidades espirituales, eso no lo olvidemos nunca. ¿Bien? ¿Recordáis en Apocalipsis 19? Aún no hemos llegado, pero allí se muestra a Cristo comandando a los ejércitos celestiales. Allí se dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él, escuchad, y él pisa el lagar de vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Cristo también participa. Pero esto nos está mostrando algo muy interesante y muy hermoso, hermanos. Nos muestra que Cristo mismo ciega y salva a su pueblo escogido mientras que encomienda a sus ángeles ejecutar el juicio sobre la humanidad. Hermanos, esto nos muestra que Cristo, ante todo, ante todas las cosas, es un salvador, no un destructor. Él traerá juicio, Él traerá destrucción, pero no es un destructor. Él no se define como un destructor. Su juicio en última instancia es fruto de su amor y de su justicia. Él se mostró, de hecho, recordáis, lleno de gracia y misericordia, incluso hacia quienes le odiaban y perseguían. Perdónalos, porque no saben lo que hacen, aunque recibieron juicio muchos de ellos. Cristo es un salvador, no un destructor. Pero este pasaje también nos muestra la certeza y la inevitabilidad del juicio final sobre los que no son redimidos. Fijaos, versículo 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Hermanos, no hay forma de escaparse. No hay escape. Por si alguien piensa que se puede escapar, todo pecado será juzgado en la corte celestial. Si nuestros pecados no han sido castigados en Cristo, si Él no ha pagado el precio por nuestros pecados, entonces cada pecador tendrá que pagar por ellos y cada pecador tendrá que cargar con el peso de la justa ira de Dios. Es así de sencillo. Y esto es una vendimia de ira, y esta vendimia de ira es consecuencia de haber profanado el nombre de Dios, de haber rechazado su gloria, su adoración, su evangelio, la obediencia que a Él se le debe. Y en muchos casos también es consecuencia de haber perseguido al pueblo de Dios. En Apocalipsis 6, recordáis, vimos lo inútil que era huir del juicio. ¿Recordáis que decían aquellos: caigan los montes y las peñas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Luego vemos que quien se puede sostener en pie son esos 144.000, esa gran multitud, aquellos que adoran a Dios. Pero los que no pueden sostenerse en pie son los impíos. La ira de Dios vendrá. Los racimos de la tierra serán aplastados y serán echados en la prensa del lagar de la ira de Dios sin excepción. En la antigüedad las prensas de vino se construían de piedra o se construían de ladrillo. Y las uvas se echaban en una artesa superior, donde eran pisadas por los vendimiadores, se ponían descalzos y pisaban, y luego el jugo de la uva caía por un canal hacia un recipiente inferior. A ver, es difícil imaginar una imagen más gráfica de la violencia del juicio divino. Dios va a venir a pisotear al mundo impío, a aplastarlo. De hecho, esta imagen también está tomada del profeta Isaías. Fijaos, Isaías 63 dice: he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Por cierto, Jesús en el capítulo 19, su blanca vestidura también aparece manchada, curiosamente, con la sangre de sus enemigos. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Fijaos, es muy interesante porque al final vincula el pisoteamiento de las uvas de la ira de la humanidad impía con la redención de su pueblo.
como hemos visto también aquí en Apocalipsis. Y ahora en Apocalipsis 14:20, fijaos, añade lo siguiente: fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Aquí el detalle, lo que nos tiene que importar es que el lagar fue pisado, ¿dónde? Fuera de la ciudad. Extraño, ¿no? Fuera de la ciudad. Esto es un símbolo de rechazo, del rechazo que van a sufrir los impíos fuera del ámbito de la ciudad de Dios. ¿Cuál es la ciudad de Dios? La Iglesia. Nosotros somos la ciudad de Dios. De hecho, Agustín de Hipona, uno de los padres de la Iglesia, tituló una de sus obras más importantes La ciudad de Dios, hablando del reino de Dios y de cómo eso se expresaba en la propia Iglesia en el mundo. Pero ¿recordáis un detalle? ¿Dónde fue crucificado el Señor? Fuera de la ciudad, fuera de los muros de la ciudad santa de Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque Él llevó la culpa, Él llevó la vergüenza, Él llevó la maldición que merecían nuestros pecados. Y eso tuvo que ocurrir fuera de los muros de la ciudad santa. Pero ahora, en su regreso, este juicio se cumple también fuera de la ciudad, fuera del recinto de protección que Él ha puesto a la Iglesia en el mundo. Quienes rechazaron la gracia de la cruz, en el cual Él sufrió la culpa, la vergüenza y la maldición, quienes lo han rechazado por su impiedad, quienes lo han rechazado por su pecado y por su ingratitud, ahora son ellos los que fuera de la ciudad, no dentro, cargarán con la culpa, la vergüenza y la maldición eternamente. A ver, permitidme un momento. Quizá llevas poco asistiendo a nuestra iglesia y dices, son un poco morbositos aquí, ¿no? Hablar de estas cosas. ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está el amor? La misericordia que deben de caracterizar al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, quien fue todo amor, gracia, misericordia. Incluso hay muchos que se consideran cristianos, incluso tú que eres miembro de esta iglesia, y ves todo esto con horror. Esto de la ira de Dios es algo que yo no puedo. Incluso también puede que te parezca incompatible con el amor de Dios. Puede ser. Pero es precisamente el amor lo que lleva al juicio final de Dios. Es el amor lo que lleva a la ira final de Dios. Es el amor lo que hace que Dios actúe con severidad sobre la maldad, la injusticia y el pecado. El teólogo J. Packer escribe: es ira justa, la reacción adecuada de la perfección moral del Creador frente a la perversión moral de la criatura. Lejos de ser moralmente dudosa la manifestación de la ira de Dios al castigar el pecado, lo que sería moralmente dudoso sería que Él no mostrase su ira de este modo. Dios no sería justo, es decir, no actuaría conforme a lo recto, no haría lo propio de un juez si no impusiera a todo pecado y maldad la pena que merecen. Imagínate una situación particular en la que alguien asesina a un ser querido tuyo. Y esa persona es capturada, encarcelada. Además ha sido pillada infraganti. Es evidente que ha sido él. No hay nada que discutir. Y lo llevas al tribunal. Y llega el juez y dice, mira, yo soy tan bueno, soy tan amoroso, soy tan misericordioso que lo voy a soltar. ¿Cómo te sentaría eso? Sí, sé que es difícil ponerse en una situación así, pero ¿cómo te sentaría? ¿Cómo nos sentimos cuando oímos de crímenes, de delincuentes, de personas que hacen el mal y a los 2 días están en la calle? ¿Cómo te sientes
Cuando a los 2 días, gente que ha violado, que ha asesinado, está en la calle. Cuando hay todas las pruebas en su contra, ¿cómo te sientes? ¿Y ahora esperas que Dios haga eso con la impiedad de este mundo? ¿Quieres que sea como ese tipo de jueces a los que cuestionas? ¿Vemos lo incongruente? El pecado exige justicia y Dios es justo. Es una expresión precisamente de su amor por la verdad, de su amor por la justicia, de su amor por el bien. Estas visiones que vemos aquí o en otras partes de la Biblia, digo aquí en Apocalipsis o en otras partes de la Biblia, revelan que la pena del pecado es espantosa, porque corresponde al espanto mismo del pecado. El pecado es espantoso, el problema es que no lo vemos tan malo. Nos hemos acostumbrado a convivir con el pecado, nos rodea, podemos vivir con él. Muchos rechazan estas descripciones de la ira de Dios que hay en la Biblia porque no comparten el aborrecimiento que tiene el Dios 3 veces santo sobre el mal. El pecado ha arruinado el universo, ha quebrado millones de corazones y de vidas, ha deshonrado a Dios. Nada es más odioso a los ojos de Dios que el pecado. Por un solo pecado, Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Por un pecado, Moisés no entró en la tierra prometida. Por un pecado, Ananías y Safira fueron fulminados al momento. Todos esos pecados que nosotros toleramos, que soportamos, con los que podemos ir tirando, son abominables a los ojos de Dios. Y si no son lavados por la sangre preciosa de Cristo, y espero que si eres un cristiano así haya sido, seremos aplastados como uvas maduras en el lagar de la ira de Dios. Dios es justo. Si no fuera justo, no sería amor. Podemos aceptar o rechazar este pasaje. Podemos hacer lo que queramos, por supuesto, pero todos enfrentaremos la ira de Dios si no nos arrepentimos y creemos en Jesucristo como único Señor y Salvador. Y si la imagen del lagar no fuera ya sobrecogedora, que lo es, Juan ve un río de sangre brotar de él y dice, salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. Estamos hablando de una cantidad que aproximadamente son unos 300.000 metros cúbicos. Es una barbaridad, ¿sí? Evidentemente esto es lenguaje simbólico. Cuando habla de los frenos de los caballos es una altura aproximadamente así, como que cubre a todo hombre. Es una forma de decir que cubre a todo hombre, ¿de acuerdo? Salvo que sea muy alto. A lo mejor a Robin le llegaría por aquí, no lo sé. Está hablando de una cantidad, es un término superlativo, que obviamente no es único. No quiere decir que solo la ira de Dios se vaya a derramar sobre ese lugar. ¿Bien? Para no entrar en más historias. El 4 representa los 4 confines de la tierra y el 1000 en el libro del Apocalipsis siempre nos habla de plenitud. Así que la idea es clara. Este es un juicio completo. Este es un juicio total. Este es un juicio definitivo que eliminará todo vestigio de mal y de rebelión contra el reino de Dios para siempre. Y aquí termina el pasaje. John Steinbeck, del que hablábamos al principio, por muy buena que sea su novela, y lo es, Las uvas de la ira, estaba equivocado. La ira de Dios no es la ira de los hombres buenos y oprimidos contra hombres ricos y opresores, en absoluto. Es la ira de un Dios santo, justo y bueno contra un mundo perverso y pecador. Es de lo que hablamos. Ahora, las aplicaciones a este pasaje son urgentes y además evidentes. En primer lugar, los cristianos debemos recordar que hemos de estar dispuestos a ser diferentes del mundo ahora.
ahora. Porque a diferencia del Señor, del día y de la hora, nadie sabe, ni los ángeles del cielo. Ellos son informados y ellos son los que lo proclaman, y entonces Cristo actuará, como hemos visto en nuestro pasaje. Hermanos, esperamos un fin muy distinto del que le aguarda a los que no están en Cristo. Es ahora que tenemos que ser diferentes, no en aquel momento. Hermanos, a los ojos de Cristo, los creyentes somos como trigo, en contraste con la paja o con la cizaña. Por lo tanto, nuestra vida debe mostrar una realidad espiritual, un fruto piadoso que corresponda con nuestra identidad en Él. Se tiene que ver quiénes somos. No podemos conformarnos con profesar una fe de labios para afuera mientras vivimos igual que en el mundo. ¿O sí? ¿Tú se lo recomendarías a alguien? Oye, mira, tú di que eres cristiano, pero luego haz lo que te dé la gana. ¿Cómo voy a hacer esto, pastor? Bueno, ¿por qué vives así entonces? No podemos conformarnos con una fe de labios que no sea real y evidente en nuestra vida. La mies se reconoce por el fruto. El fruto muestra la realidad de la fe. No somos salvos por obras, pero sí para obras. En el Salmo 73, recordáis, ahí tenemos al salmista, a Asaf, que se resentía por la dificultad de vivir en obediencia en un mundo como el nuestro, ¿no? Y veía que los impíos se lo pasaban muy bien y quería acompañarles. Decía, quien fuera como ellos. Incluso pensó en unirse a ellos en última instancia. Es que adorarte es complicado, Señor. Pero al final él dice que entra en el santuario de Dios y que comprendí que el fin de ellos. Al final él entiende. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Nunca envidies a este mundo, nunca envidies a los impíos, por muy impresionante que parezca sus vidas, sus logros, por mucho que aparentemente disfruten de los placeres. Si perteneces a Cristo, y recuerda que Él ya te ha santificado, Él ya te ha apartado por su Espíritu, por medio de la fe, Él te apartará en el día de su regreso, para que entres en la vida eterna. Él te librará de la ira de Dios, si has creído en Él. Ahora, en segundo lugar, como Iglesia no solo debemos aceptar gozosos el precio que esto supone, porque no es fácil seguir a Cristo en este mundo. Supone pruebas, supone rechazo, supone persecución. No solo debemos aceptar el precio de vivir como Cristo demanda, sino también debemos advertir con urgencia a los incrédulos del juicio que viene sobre ellos. Y si no lo haces, eres responsable de su sangre. Nuestra misión no es entretener, ni buscar relevancia cultural, sino ser testigos fieles de Cristo. El mundo necesita ver en ti una vida distinta. Necesita ver santidad en tiempos de impureza, esperanza en medio del cinismo que hay en este mundo, que no cree nada ni espera nada. Generosidad en un mundo saturado de egoísmo y de mezquindad. Eso es lo que se espera que se vea en nuestras vidas. Esta diferencia no es un adorno, es parte del testimonio que confirma el Evangelio en el que hemos creído y que proclamamos. Puede que lleves años en la Iglesia, no sé, 10, 15, 20, 30, 60 años en la Iglesia, quizá conozcas la doctrina, participas en las actividades, pero tu vida no refleja fruto espiritual. Este texto es una advertencia. No basta con parecer trigo, hay que ser trigo. La siega revelará quiénes son de Cristo y quiénes no son de Cristo. Examina tu corazón. ¿Tienes comunión real con Cristo?
¿Buscas obedecerle en lo privado, en tu hogar, en tu vida en general, en tu trabajo? ¿O vives como todos los demás, confiando en que tu asistencia a la iglesia es suficiente, así tranquilizas tu conciencia? Yo tranquilizo mi conciencia viniendo a la iglesia, porque ahí es donde tengo que estar. ¿Y el resto de la semana dónde estás? ¿Cómo vives? ¿Cómo utilizas tus recursos? ¿Cómo te relacionas? ¿Qué imagen se lleva la gente de quién eres? ¿A quién representas? ¿Te llamas cristiano? ¿Ven a Cristo en ti? No, pero yo voy a la iglesia los domingos, sobre todo para que el pastor luego no me diga, no te he visto esta mañana, y me tenga que inventar algo, como, es que me dolía la pierna. Ahórrate la explicación. No tienes que justificarte ni ante el pastor ni ante el resto de hermanos de la iglesia. La iglesia no es un paño de lágrimas. No es exclusivamente un sitio al que vienes a sentirte bien contigo mismo o a tranquilizar tu conciencia por no vivir como tienes que vivir el resto de días. Si eso es así, arrepiéntete y ves al Señor Jesucristo y Él te salvará. Porque si no, acabarás siendo pisoteado en el lagar de la ira de Dios, con los demás impíos. Al menos ellos no disimulan, al menos ellos son lo que son, no engañan a nadie. ¿A quién estás engañando tú? ¿A ti mismo? ¿A los demás? ¿A Dios crees que engañas? Recuerda, la cizaña puede estar mucho tiempo en medio del trigo y parecer trigo, pero al final será arrancada y echada al fuego. Hoy todavía puedes arrepentirte y abrazar de corazón al Señor Jesucristo. Hoy. Sus brazos están abiertos, el tiempo de la gracia no ha terminado. Tercero, y ya concluyendo, este pasaje nos recuerda una cosa, que el testimonio del Evangelio no debe omitir la realidad del terror de la ira de Dios. Hoy hay muchos cristianos que evitan mencionar el juicio eterno pensando que así harán el Evangelio más agradable. O es que este mensaje vacía las iglesias. Bueno, pues bien, mejor. Porque sirve como lo que se hace precisamente con el grano, es como un cedazo. La paja y el tamo caen al suelo y arriba queda el grano. Por retomar las similitudes agrícolas. Hermanos, el Evangelio no es un mensaje motivacional, no es autoayuda, no es coaching. Es una buena noticia de que en Cristo somos salvos de la ira de Dios. He sido salvo. ¿Salvo de qué? ¿De qué nos ha salvado? Dios nos ha salvado de su propia ira. Sino de qué tengo que ser salvo. ¿De qué? Del Dios que a la vez que es Salvador, es juez. Y por eso dio a su Hijo. Porque si omitimos esta verdad, ya no queda claro de qué somos salvos, ni para qué tenemos que ir a Cristo. ¿Dónde está la coherencia de ir a Cristo? ¿Para qué tengo que ir a Cristo? ¿Qué es esto de la salvación? Pasajes como estos nos lo dejan clarísimo. Pablo lo expresó con toda claridad, ¿recordáis? Los rasgos distintivos de una iglesia ejemplar es aquella que espera la venida de Cristo. Lo vimos a los tesalonicenses. ¿Y qué dice al final? ¿Recordáis? Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Lo vimos la semana pasada. Por tanto, debemos proclamar tanto la justicia de Dios como la redención en Cristo, confiando en la gracia de Dios, que es soberana, para llamar a los pecadores. ¿Y cómo lo hacemos? Predicando todo el consejo de Dios cuando haya que hacerlo. También tratando pasajes difíciles como este. No somos unos morbosos que nos encanta hablar del castigo sobre los malvados, sino que esto debería de enternecernos. Si realmente lo creemos, si realmente te horroriza, porque tiene que horrorizarte, ves a los perdidos.
Llévales el Evangelio. Finalmente, si aún no has confesado tu pecado a Dios, ni has acudido a Cristo para perdón y salvación, que sepas que este es el asunto más importante que tienes que solucionar ahora en tu vida. No hay nada más importante. No sé cómo te va el trabajo, cómo tienes la cuenta corriente, cómo está tu salud, tus relaciones, no lo sé, pero algunos lo sé, de otros no, pero lo que quiero decir es que lo más importante es que solucionemos esto. Esto es lo primero que uno tiene que tener solucionado en la vida. Y vivir la vida a la luz de esta realidad, de que hemos sido redimidos, librados de la ira venidera. De hecho, John Bunyan retrató esta necesidad apremiante en el capítulo inicial de su célebre obra, El progreso del peregrino. Hay un pecador, que se llama Cristiano, que al leer en el libro de Dios descubrió que vivía en la ciudad de destrucción, sobre la cual podía caer la ira divina en cualquier momento. Entonces se encuentra con un hombre que se llama Evangelista, que le señaló la cruz de Cristo, al final, como la única vía de escape sobre la destrucción. Deja atrás su vida anterior y con el libro de Dios abierto así en su mano, empezó a correr hacia la cruz proclamando: vida, vida, vida eterna. Eso clamaba. Que este también sea tu clamor: vida, vida, vida eterna. Corre a Cristo mientras hay tiempo. Huye de la ira venidera. Confiesa tus pecados. Abraza por fe al Salvador, que llevó en su cuerpo la condena que tú merecías. Que como Iglesia también, en imitación del mensaje de Apocalipsis 14 que hemos visto hoy, no nos cansemos de anunciar tanto la gracia como la verdad, la cruz como el juicio. Porque sólo así, los pecadores verán la urgencia de acudir a Cristo. Solamente así, por la fe en la cruz, descubrirás que Jesús sufrió la ira de Dios en tu lugar para recogerte en la siega de vida eterna cuando se consume la ira de Dios. Amén. Me gustaría que oráramos privadamente, cada uno ahora en silencio, acerca de lo que hemos considerado hoy.